Me estoy cagando. Me tengo que ir, aquí te dejo el vídeo. ¡Ah, qué rico! No soy de creer en historias de internet. Siempre me daban risa los vídeos de Mario X donde aparecían ojos rojos, sangre por todos lados y un screamer cada 5 segundos. Se me hacían demasiado exagerados. Pero esto fue diferente. Todo comenzó hace unos meses, cuando fui a un tianguis con mi primo. Habíamos ido a buscar juegos viejos de Nintendo porque queríamos grabar un video para YouTube. Entre todos los puestos había uno que casi nadie visitaba. El señor que atendía era muy mayor. Tenía una mesa llena de cartuchos amarillos por el tiempo, controles rotos y consolas llenas de polvo. Mientras veía los juegos, encontré un cartucho de NES completamente gris. No tenía etiqueta, ni nombre. Solo un pequeño marcador negro escrito a mano. Mario nada más. ¿Cuánto por este? Pregunté. El señor levantó la mirada. Se quedó callado unos segundos. Mejor llévate otro. Me reí. ¿Por qué? No respondió. Solo volvió a acomodar unas cajas. Pensé que estaba bromeando. Insistí. ¿Entonces sí funciona? El hombre suspiró. Funciona. Pero siempre regresa. No entendí qué quiso decir. Mi primo soltó una carcajada. Qué buena forma de venderlo. El señor no sonrió. Solo tomó el cartucho, lo limpió con un trapo viejo y me lo dio. 20 pesos. Lo compré. Al llegar a mi casa saqué mi viejo Nintendo. Hacía años que no lo conectaba. Después de varios intentos apareció la clásica pantalla gris. Metí el cartucho. Encendí la consola. Pantalla negra. Pensé que estaba descompuesto. Lo saqué. Soplé el cartucho. Lo volví a poner. Esta vez apareció el logo de Nintendo. Después, Super Mario Bros. Todo parecía completamente normal. La música sonaba igual. Los colores eran los mismos. Empecé una partida. Los primeros niveles eran idénticos. Saltaba. Rompía bloques. Derrotaba bombas. Nada raro. Incluso pensé, qué estúpido fui por creerle al señor. Hasta que llegué al mundo 2. La música dejó de sonar. No se cortó de golpe. Fue bajando poco a poco. Como si alguien estuviera bajando el volumen lentamente. El agua seguía moviéndose. Los peces seguían nadando. Pero no había música. Solo silencio. Pensé que era un error del cartucho. Seguí jugando. Entonces vi algo. Al fondo de la pantalla. Entre los corales. Había otro Mario. No era Luigi. No era un enemigo. Era Mario. Quieto. Mirándome. No se movía. No hacía nada. Solo estaba ahí. Intenté acercarme. Pero justo cuando llegué, la pantalla avanzó sola. No pude regresar. Pensé que había imaginado todo. Continué jugando. Cuando terminé el nivel apareció algo raro. Normalmente sale el siguiente mundo. Pero en lugar de eso apareció una pantalla negra. Solo había un texto blanco. ¿Por qué regresaste? Nada más. Duró apenas 2 segundos. Luego empezó el mundo 2, 3, como si nada hubiera pasado. Me quedé congelado. Ni siquiera sabía si había alcanzado a leerlo bien. Tal vez era mi imaginación. Tal vez el cartucho estaba modificado. Seguí jugando otros 10 minutos. No volvió a pasar nada. Apagué la consola. Guardé el cartucho. Y me fui a dormir. A las 3 de la mañana me despertó un sonido. No venía de mi teléfono. No era la televisión. Era una melodía. Muy bajita. La reconocí enseguida. Era la música del primer nivel de Mario. Venía de la sala. Me levanté pensando que había dejado la consola encendida. Cuando llegué, el Nintendo estaba apagado. La luz roja no estaba encendida. Ni siquiera estaba conectado al televisor. La música seguía sonando. Duró unos 5 segundos. Y se detuvo. Por completo. Miré el cartucho. Seguía dentro de la consola. En ese momento recordé las palabras del vendedor. Funciona, pero siempre regresa. No pude dormir el resto de la noche. Y lo peor es que al día siguiente, cuando encendí la consola otra vez,
Mi archivo ya no empezaba en el mundo 1.1. Empezaba exactamente donde lo había dejado. Pero Super Mario Bros. de NES no tiene guardado de partida. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. Super Mario Bros. de NES no tiene sistema de guardado. Era imposible que el juego recordara exactamente dónde había dejado la partida. Pensé que quizá el cartucho estaba modificado. O tal vez era un hack raro hecho por algún fan. Pero había algo que no me cuadraba. El vendedor, su cara, la forma en que dijo, siempre regresa. Decidí hacer una prueba. Saqué el cartucho. Lo guardé en un cajón. Y durante 3 días no volví a tocarlo. El cuarto día llegué de la escuela. Abrí el cajón. El cartucho ya no estaba. Pensé que mi mamá lo había movido. Busqué por toda la casa. Nada. Cuando entré a la sala. Ahí estaba. Dentro del Nintendo. Yo estaba completamente seguro de haberlo guardado. Le pregunté a mi mamá. ¿Moviste un cartucho gris? No. Mi hermano tampoco sabía nada. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Encendí la consola otra vez. No apareció el logo de Nintendo. No apareció la pantalla de inicio. El juego cargó directamente. Mario estaba exactamente donde había quedado. Pero había algo diferente. El cielo tenía un color más oscuro. Las nubes casi no se movían. Y la música sonaba más lenta. No mucho. Solo lo suficiente para sentirse mal. Seguí avanzando. Los enemigos seguían apareciendo. Todo parecía normal. Hasta que vi el primer Goomba. No caminaba. Estaba completamente quieto. Como una estatua. Me acerqué. No reaccionó. Lo salté. Tampoco hizo nada. Los Koopas estaban igual. Los peces. Las plantas. Todos inmóviles. Como si el juego hubiera olvidado cómo hacerlos vivir. Solo Mario podía moverse. El silencio empezó a sentirse pesado. Llegué al final del nivel. La bandera estaba ahí. Salté. Nada. Mario atravesó el asta. No bajó. No terminó el nivel. Simplemente siguió caminando. Y salió de la pantalla. Pero esta vez, la pantalla no cambió. Mario siguió caminando sobre un fondo completamente negro. No había bloques. No había suelo. Solo oscuridad. Después de unos 20 segundos apareció un pequeño piso de ladrillos. Y un tubo verde. Nunca había visto ese lugar. Entré. La pantalla quedó completamente negra. 5 segundos. 10. 15. Pensé que el juego se había congelado. Entonces apareció un texto blanco. Mundo -1 no era el famoso Mundo -1 del juego. Era diferente. No tenía música. No tenía agua. No tenía enemigos. Solo un pasillo interminable. Mientras caminaba, empecé a notar pequeñas cosas. Bloques rotos. Monedas flotando a medias. Tubos enterrados. Sprites mal acomodados. Como si alguien hubiera construido ese nivel sin terminarlo. Cada vez hacía más frío en mi cuarto. Miré por la ventana. Era de día. Pero por alguna razón sentía escalofríos. Después de caminar casi 5 minutos, encontré un castillo. No era como los normales. Las paredes estaban agrietadas. La bandera estaba en el suelo. Y la puerta principal estaba abierta. Entré. No había lava. No había fuego. Solo un largo pasillo. Las antorchas estaban apagadas. Cada paso hacía un pequeño ruido. Tac. 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 Entonces, escuché otro. Tac. Pero no era el mío. Me detuve. El otro paso también se detuvo. Volví a caminar. Tac. 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 Y otra vez. Tac. Tac. Como si alguien caminara exactamente detrás de Mario. Giré la cámara por costumbre. Luego recordé que ese juego ni siquiera tiene cámara. Sentí un escalofrío. Llegué al final del pasillo. Solo había una puerta. Entré. La habitación estaba completamente vacía. Solo había un bloque de interrogación. Uno solo. Lo golpeé. No salió una moneda. No salió un hongo. Salió un pequeño papel blanco. Sí. Un papel. Dentro de un juego de NES. Mario lo sostuvo unos segundos. Y apareció un cuadro de diálogo. Él encontró la salida.
otro punto. Tú no. La pantalla comenzó a parpadear. 1, 2, 3 veces. Y, por una fracción de segundo, vi otro Mario detrás del mío. No tenía ojos negros. No tenía sangre. Era un Mario completamente normal. Solo que no sonreía. Y cuando la pantalla volvió a la normalidad, mi personaje ya no estaba solo. Había otro Mario parado al fondo de la habitación, sin moverse. No moví el control. Simplemente me quedé mirando la pantalla. El otro Mario seguía al fondo de la habitación, quieto, no respiraba, no hacía ningún movimiento, solo miraba. Pensé en apagar la consola, pero había algo que me lo impedía. Quería saber qué era. Di un paso hacia él, el otro Mario dio un paso hacia mí. Me detuve, él también. No entendía qué estaba pasando. Volví a caminar. Él hizo exactamente lo mismo. Era como un reflejo, pero con unos segundos de retraso. Seguí avanzando. La habitación parecía hacerse más larga, cada vez que creía llegar al otro Mario. La distancia volvía a aumentar. Era imposible alcanzarlo. Entonces apareció un sonido. No era música, no eran efectos del juego. Era una respiración. Muy lenta, muy cerca. Miré detrás de mí. No había nadie. Volví a ver la pantalla. El otro Mario estaba mucho más cerca. Yo nunca lo vi caminar. Retrocedí por instinto. El personaje también. Pero el otro Mario no. Siguió acercándose. Paso tras paso. Hasta quedar frente a mí. Era exactamente igual. Misma gorra. Mismo overol. Mismos colores. Solo había una diferencia. No tenía sombra. La pantalla parpadeó. Durante un segundo apareció una fotografía. Era una habitación, un Nintendo, y un niño sentado en el suelo. La imagen desapareció demasiado rápido. No alcancé a verla bien. Seguí jugando. Llegué a otra puerta. Esta vez estaba cerrada. No podía abrirse. Empecé a golpear bloques cercanos. Después del tercer bloque apareció una llave. Nunca había existido una llave en Super Mario Bros. La tomé. La puerta se abrió sola. Del otro lado no había un nivel. Había una habitación completamente blanca. En el centro había un televisor viejo. Estaba encendido. Mostraba estática. Me acerqué. La estática desapareció. Y comenzó un video. Era un niño jugando exactamente el mismo cartucho. La grabación parecía de finales de los años 80. El niño estaba feliz. Reía mientras jugaba. Hasta que la televisión empezó a fallar. La imagen se llenó de líneas. Después, el niño dejó de sonreír. Miraba fijamente la pantalla, sin moverse, durante casi un minuto. Entonces dijo algo, muy despacio. ¿Ya me encontró? La grabación terminó. La televisión volvió a mostrar estática. Apareció un nuevo mensaje. Él jugó antes que tú. 5 segundos después, otro. Nunca pudo terminar. Sentí un escalofrío. Apagué la consola. No respondió. Presioné reset. Nada. Desconecté el cable de corriente. La televisión siguió mostrando el juego. Ahí fue cuando realmente me asusté. Corrí hasta mi cuarto por mi celular. Quería grabarlo. Cuando regresé, la consola estaba apagada. La televisión también. Como si nada hubiera pasado. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Grabé el cartucho de todos modos. Subí el video a un grupo de coleccionistas de Nintendo preguntando si alguien conocía esa versión. Nadie respondió. Hasta la madrugada, recibí un solo mensaje. No tenía nombre de usuario, solo una foto de perfil completamente negra. El mensaje decía, destrúyelo antes de que llegue al castillo final. Intenté responder, la cuenta ya no existía. A la mañana siguiente abrí el grupo otra vez. Mi publicación había desaparecido, como si nunca la hubiera hecho. Pero lo peor no fue eso. Encendí mi celular, y entre todas mis fotos, había una nueva. Yo no la había tomado. Era una fotografía de mi sala. La consola estaba encendida. Y, frente al televisor, había una persona sentada de espaldas. Yo vivo solo con mi familia. Nadie estaba jugando esa noche. Cuando hice zoom, sentí que el corazón se me detuvo. La persona llevaba un overol azul, una gorra roja, y estaba girando lentamente la cabeza hacia la cámara. Siempre regresa. Dormí apenas una hora. No podía dejar de mirar la fotografía del celular. La figura seguía ahí, sentada frente al televisor. No importaba cuánto acercara la imagen. Su rostro siempre quedaba borroso. Solo distinguía la gorra roja y el overol azul. El resto parecía desaparecer. Esa misma tarde regresé al tianguis. Necesitaba encontrar al vendedor. Caminé por todos los pasillos. El puesto ya no estaba. Pregunté a otros comerciantes. Uno de ellos me respondió. ¿El señor de los juegos? Sí. El hombre me miró extraño. Murió hace como 10 años. Sentí un vacío en el estómago.
Le enseñé una foto que había tomado del puesto días antes. El comerciante se quedó completamente pálido. Ese puesto desapareció hace años. ¿De dónde sacaste esa foto? No respondí. Salí de ahí sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, encontré el cartucho sobre mi escritorio. Yo lo había dejado dentro del Nintendo. Nadie en mi familia dijo haberlo tocado. Debajo del cartucho había un pequeño papel doblado. Lo abrí. Solo tenía una frase escrita con tinta negra. Termina el juego. Respiré hondo. Conecté la consola por última vez. El juego inició inmediatamente. No hubo pantalla de título. No hubo música. Mario ya estaba dentro del castillo. Al fondo se veía una enorme puerta. Encima decía: final. Caminé lentamente. Todo el castillo estaba vacío. No había enemigos. No había lava. No había sonido. Solo mis pasos. Tac. 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 Y otra vez. Tac. Tac. Pero esos no eran mis pasos. Eran los del otro Mario. Esta vez ya no intentaba esconderse. Venía detrás de mí. Cada vez más cerca. Llegué frente a la puerta. Se abrió sola. Dentro había una habitación completamente negra. En el centro estaba Bowser. Pero no era el Bowser del juego. No atacaba. No hablaba. Solo permanecía sentado. Como si estuviera esperando. Al acercarme, desapareció. Y dejó un espejo. Mario se reflejaba normalmente. Pero detrás del reflejo estaba el otro Mario. Sonriendo. Por primera vez. La pantalla comenzó a llenarse de mensajes. Jugador 1, jugador 2, jugador 3. La lista seguía aumentando. Decenas de nombres. Después cientos. Todos desaparecían uno por uno. Hasta quedar solo uno. Jugador 0. Entonces entendí. El otro Mario no era un enemigo. Era el primer jugador. Alguien que nunca pudo salir del juego. Y ahora necesitaba un reemplazo. El reflejo empezó a moverse solo. El otro Mario salió lentamente del espejo. No caminando. Como si atravesara el vidrio. Cuando estuvo completamente fuera, mi Mario dejó de responder. El control ya no hacía nada. El otro Mario levantó la mano. Y señaló directamente hacia mí. No hacia la pantalla. Hacia mí. La televisión se apagó. Toda la casa quedó en silencio. Desconecté el Nintendo. Tomé el cartucho. Corrí al patio. Lo rompí con un martillo. Una vez. 2. 3. Hasta hacerlo pedazos. Los tiré a la basura. Pensé que todo había terminado. Pasaron varias semanas. Nunca volvió a ocurrir nada. Hasta que un día entré a una tienda de videojuegos. Solo iba a comprar un control. Mientras esperaba para pagar, vi un pequeño estante con juegos usados. Entre ellos había un cartucho gris. Sin etiqueta. Solo tenía una palabra escrita con marcador negro. Mario. Sentí un escalofrío. Le pregunté al empleado. ¿Quién lo vendió? Respondió sin darle importancia. No lo sé. Apareció esta mañana cuando abrimos. Nadie sabe de quién es. Salí de la tienda sin comprar nada. Nunca volví. Han pasado 2 años desde entonces. Jamás volví a jugar en esa consola. Pero algunas noches. Muy tarde. Cuando toda la casa está en silencio. Escucho una melodía. Muy bajita. La del primer nivel de Super Mario Bros. Y siempre termina igual. Con una voz casi imposible de escuchar. Que susurra. Siempre regreso. Fin. Ya acabé de hacer caquita como que ya se acabó el vídeo, tanto me tardé. Bueno, adiós.